Señor. Hosana en las alturas, bendito Él que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Buenas noches, hermanos, amigos en nuestro Señor Jesús. Qué alegría empezar una semana estudiando la palabra de Dios. Ya nos alimentamos ayer con el sermón de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hosana, el que viene el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es buen mensaje. Ven, sálvanos ahora. Contento pues de estar con ustedes. Saludos a Alexandra, a Adolfo, todas estas personas que nos ven por este medio. Vamos a empezar nuestro estudio bíblico, empezando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar con oración. Señor Dios, sabemos, Señor, que no merecemos nada delante de ti. Sabemos, Señor, que somos unos miserables pecadores, pero venimos, Señor, con corazones contritos y humillados a pedirte perdón, Señor, por todo lo que hacemos malo. Sabemos que no merecemos nada bueno delante de ti. Por eso, Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese regalo tan grande, Señor, que nos das a nosotros que estábamos perdidos y condenados. Padre, ayúdanos de que siempre sea tu palabra, ese amor por ti, Señor, por lo que tú hiciste en el cielo, por lo que tú hiciste aquí en la tierra, por nosotros, y nos has dado el cielo. Gracias por Jesucristo, que sea esa la motivación, Señor, para seguir adelante estudiando tu palabra, a compartir este bello mensaje con otras personas, Señor. Ayúdanos de que sea tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, que seas tu Padre por medio de tu palabra, también llevándonos y guiarnos por medio de ella para que podamos anunciar las verdades a otras personas que no lo conocen. Bendice en estos momentos a las personas que conectan y que se haga, Señor, siempre tu voluntad. Padre, te queremos pedir por nuestras congregaciones, por todos los enfermos, por las personas que han escuchado tu palabra y que se han ido. Te presentamos nuestro país, también los otros países que se encuentran en esta epidemia, Señor, que se haga siempre, Señor, conforme a tu voluntad. Te pedimos pues tu dirección en estos momentos, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un saludo para Mónica, para Vanessa, para doña Miriam, que se encuentran aquí, doña Josefina Hierro, en República Dominicana. Entonces, empecemos nuestra clase de catecismo. Bueno, hoy empezamos con el mandamiento número ¿qué? Número 3. Mandamiento número 3. Vamos a recordar, estamos estudiando los 10 mandamientos. Estamos viendo, ya vimos el primero, el segundo y vamos para el tercero. El primer mandamiento, ¿qué nos enseña a nosotros?
la gloria de Dios, que hay que darle la gloria a Dios. Dios es celoso y no quiere que compartamos su gloria con otros. El segundo se refiere al nombre de Dios. El nombre de Dios. Se refiere al nombre de Dios. Utilizar el nombre de Dios para bien, no para burlarnos de Él. Él quiere que lo utilicemos para que cuando estemos en problemas, para alabarlo, glorificarlo. Todo eso es lo que hemos aprendido. Ahora vamos a aprender del tercer mandamiento. ¿Qué nos dice el tercer mandamiento? Recordemos que Dios está en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios le dio los mandamientos a Moisés. Y aquí en el monte Sinaí dio los 10 mandamientos y Moisés también se los dio al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios? Le dijo al pueblo de Israel que los estudiaran también, lo que estamos haciendo nosotros. El tercer mandamiento nos habla de la palabra de Dios, se refiere a la palabra de Dios, a la Biblia, su palabra. ¿Qué nos dice el tercer mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero, ¿qué significa esto? Estamos en la página número 66. ¿Qué significa esto? Vamos a recordar. Debemos de temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos su palabra, ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. Muy bien, eso es lo que significa el tercer mandamiento. Ahora habla de la palabra de Dios. Vamos a la pregunta número 53. Ojo, qué importante esta pregunta número 53. Nos dice, según el tercer mandamiento, ¿cuál era la voluntad especial de Dios para su pueblo del Antiguo Testamento? Según eso, la pregunta que nos dicen así, según el tercer mandamiento, ¿cuál era el deseo, la intención especial de Dios para su pueblo del Antiguo Testamento? Según eso, nos está haciendo una pregunta muy clara. Dice que qué quería Dios para el pueblo del Antiguo Testamento. El Antiguo. Ojo, que estoy repitiendo mucho Antiguo Testamento. Allá. Entonces dice que según Dios quería que su pueblo del Antiguo Testamento observara el sábado como día santo de descanso y de adoración. Sábado significa día de descanso. O sea, Él quería que ese día de descanso, el sábado, fuera un día de descanso. ¿Cómo así que descanso? Sí, en ese entonces, ¿qué pasaba? Todos los animales, muchos animales de carga y las mismas personas trabajaban mucho. Entonces, el día de descanso era el sábado. ¿Sí? Entonces, cuando descansaban, no podían hacer ninguna clase de trabajo. Solamente se dedicaban ¿a qué? A adorar a Dios. Ese día, el día del culto de ellos. ¿Sí? Descanso de cosas así materiales, de trabajo, de muchas cosas que tenían que hacer ellos en la semana. Pero Dios le dio ese día de descanso, el sábado. Entonces dice Éxodo capítulo 35:2, dice, 6 días se trabajará, pero el día séptimo os será santo, día de descanso para Jehová. Y ese sábado tenía que tomarlos ellos como santo, único, para descansar. ¿Sí? Levítico capítulo 23 habla de ese descanso. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de descanso, santa convocación. Ojo, estamos hablando ¿para qué? Para el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios tenía que tener ese día santo, como día santo de descanso y de adoración. No era para trabajar, simplemente ellos tenían que mirar algo, un descanso especial, era una figura. Recordemos que nosotros muchas veces utilizamos esa palabra, figura, cuadro. Ese sábado era un cuadro ¿de qué? Del descanso que Cristo nos iba a dar a nosotros, que eso es lo que vamos a estudiar enseguida. Pregunta número 54. ¿Por qué esta voluntad especial de Dios ya no está vigente para nosotros hoy? Ah, con razón yo dije, del Antiguo Testamento. Eso ya no está vigente para nosotros hoy. ¿Pero por qué no está vigente hoy? Miremos. Pero nosotros hemos visto algunos que guardan el sábado. Sí, hay algunas iglesias que guardan el sábado, no trabajan el sábado, hacen caso a los mandamientos, pero es la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Sí, hay una respuesta. Esta voluntad especial de Dios ya no está vigente desde que Cristo
cumplió el sábado del Antiguo Testamento y nos dio el verdadero descanso, el perdón de pecados. Yo dije ahora que ese sábado era un cuadro, era una figura ¿de qué? Del descanso que Cristo nos iba a dar a nosotros. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 11, los versículos 28 y 29, vemos ese descanso que Cristo nos dio. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué descanso está hablando aquí Jesucristo? El descanso que salimos nosotros cansados de nuestras empresas, de los estudios, de las universidades, de los colegios. Entonces llegamos a descansar. ¿Es el descanso que Dios nos dio? No, está hablando de un descanso espiritual. Ese descanso que Cristo, el cual vino a poner su sangre, su vida por nosotros, era el pecado. Ese era, nosotros podíamos descansar ahí. Ese pecado que nos asedía, nos mostraba para llevarnos al infierno. Entonces eso que nos mostraba al infierno, que Cristo hizo, vino a pagar ese pecado por nosotros. Ese es el descanso. Cuando nosotros inventan la ley, que nos muestra, recuerde que nos condena. Uy, ¿cómo así? Cuando ya viene el evangelio, que nos muestra un descanso espiritual. Ese es el descanso que Dios mostró en su Hijo Jesucristo. Por eso Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14, 16 y 17 dice: Dios os dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó del medio, clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os indique en asuntos de comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea que eso era una fiesta, ¿qué? Ceremonial. Tenemos que ir, lo que estudiamos nosotros, atrasito. ¿Qué fue lo que Dios le dio en el monte Sinaí a Moisés? La ley. Pero se le recuerde, ¿se la dio qué? ¿En cuántas cosas la dio? En el monte Sinaí Dios dio a Moisés 3 tipos de leyes. ¿Qué clases de tipos de leyes le dio Dios a Moisés? Recordemos que le dio la ley, ¿qué? Civil, la ley ceremonial y la ley moral. Ahí tenemos que poner esta ley del sábado como una ley, ¿qué? ¿Una ley civil, ceremonial o moral? Ceremonial. Era una ley ceremonial. Era una fiesta o una ley que apuntaba ¿a dónde? A Cristo. Cuando ya llegó Cristo, por eso nos dice Colosenses, esa era una sombra del que había de venir. Ya Cristo llegó, ya nosotros decimos, ya la iglesia dijo, bueno, hagamos una cosa, hermano, no nos vamos a reunir los sábados, vamos a reunirnos los domingos, que es el día donde Cristo resucitó. ¿Hay algún problema? No hay ningún problema. No hay algún problema. Sí, lo que pasa es que hay algunos que dicen que tiene que ser una ley. Mire, hay que cumplir eso porque lo manda la palabra de Dios, que si el sábado hay que cumplirlo. Mano, si cumplimos ese mandamiento, entonces tenemos que cumplir todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Recordemos, los que estudiaron el Levítico, todos los libros del Pentateuco, hay unos libros que hablan del Levítico, hay unos libros que hablan de las leyes del pueblo de Israel, que eran leyes ceremoniales. Todas esas leyes las tenía que cumplir el pueblo de Israel, y sin embargo fallaron, ¿sí? Y eran leyes bravas, duras. Tenemos que cumplirlas, no solamente cumplir el sábado o el día de no, todas las leyes, ¿no? Entonces, ojo con esto, muy bueno que miremos este versículo de Colosenses capítulo 2, donde dice que Cristo, Dios dio su vida juntamente con Él, o con Cristo perdonándonos todos los pecados. Ahí mostramos que todo lo que Cristo hizo era el verdadero descanso de nuestras almas. Listo, vamos a la pregunta número 55. Según el tercer mandamiento, ¿cuál es la voluntad de Dios que sigue vigente para todas las personas? Ya, es importante. Ya sabemos que esas leyes, o sea, el sábado, el día del santo, el sábado, era para el pueblo de Israel. Pero aquí hay una pregunta. Según el tercer mandamiento, ¿cuál es la voluntad de Dios que sigue vigente para todas las personas? La respuesta es: Dios quiere que todas las personas reciban con mucho interés, o sea, con diligencia, su palabra, porque ella nos dice cómo Jesús nos da el verdadero descanso. Claro, Dios quiere que nosotros
recibamos la palabra de Dios con diligencia, con afán, con gusto, con esmero, porque ahí nos vamos a dar cuenta qué clase de descanso nos está dando Jesús. Ese descanso que Dios nos da, ¿en quién? En su propio Hijo. No hay otro descanso, no hay otro descanso. Otro descanso que uno seguir con las leyes del Antiguo Testamento. No, entonces no hay descanso. El descanso es Cristo, porque Él cumplió toda la ley del Antiguo Testamento. Todos los mandamientos por nosotros. Ese es el verdadero descanso. Entonces por eso dice aquí la pregunta 55. Según el tercer mandamiento, ¿cuál es la voluntad de Dios que sigue vigente para todas las personas? Entonces, Dios quiere que recibamos con diligencia, con afán, su palabra, porque en ella nos dice cómo Jesús nos da el verdadero descanso de Dios. Ahí vemos claramente cuál es el verdadero descanso. Lo que dijimos ahora, el verdadero descanso en Mateo capítulo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estén cansados y fatigados, que yo os haré ¿qué? Descansar. ¿Dónde? Cristo es el verdadero descanso. Hay unos textos bíblicos que nos muestra aquí. Hechos capítulo 13, versículos 42 al 48. Dice, note especialmente el versículo 48. Los gentiles de Antioquía aceptaron y honraron la palabra de Dios. Resulta que cuando fueron los apóstoles, o sea, ellos anunciaban la palabra de Dios, ellos llegaron a Antioquía y muchos gentiles escucharon la palabra de Dios, muchos. Ellos predicaron y ellos eran detrás de ellos. Hey, venga, ayúdenos, vea, queremos estudiar esto, queremos que nos expliquen esto. Pero había unos judíos celosos, que no les gustaban las cosas de Dios. Entonces por eso nos dice aquí, note con especial el versículo 48, los gentiles de Antioquía aceptaron y honraron la palabra de Dios. Ellos querían aprender más acerca de la palabra de Dios y aceptaron eso, lo que los apóstoles estaban anunciando para ellos. Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12 dice, los habitantes de Berea recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Llegaron los apóstoles también, Pablo llegó a Berea. ¿Y qué hicieron los de Berea? Estudiaron la palabra de Dios, lo recibieron con mucho gusto y que hicieron estudiar la palabra de Dios. Y cuando llegaban a la casa, miraban a ver qué es lo que habían estudiado con ellos, a ver si era verdad. Ellos mismos se deleitaban en la palabra de Dios. Entonces la recibían con agrado porque sabían que ahí estaba el verdadero descanso. Lucas capítulo 8, del 8 al 15. Note especialmente el versículo 15. Con una parábola Jesús enseña cómo quiere Dios que recibamos su palabra en nuestro corazón. ¿Cómo quiere Dios que recibamos según la parábola del sembrador? ¿Cómo quiere Dios que recibamos la palabra? Como los espinos, que cayó en espinos, creció un poquito y se ahogó, los espinos la ahogaron. Él quiere que caiga en buena tierra, sí, para que esa buena tierra haga fermentar la fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, Dios quiere que tengamos su palabra en alta estima, que la recibamos con gozo, con afán. Eso quiere Dios. Entonces por eso Él quiere que la palabra que dice que con una parábola Jesús enseña cómo quiere Dios que recibamos su palabra en nuestros corazones. Él quiere que la recibamos con agrado, con amor y que caiga en buena tierra, que la estudiemos. Colosenses 3:10 dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Aquí Pablo le dice a los hermanos de Colosas, en esa salutación, que la palabra de Dios habite en abundancia, bastante. ¿En dónde? En los corazones. Él no dice, un poquito, o solamente de vez en cuando. No, abunde bastante, que la estudiemos bastante, que la escuchemos, que la oigamos, que la compartamos bastante. Entonces mire que no es un poquito, sino en abundancia. Juan capítulo 5, 24. El que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra. A ver, ¿cuál es la palabra? Por eso el propósito, aquí el tercer mandamiento es ¿qué? La palabra de Dios. Y aquí Jesús está dando un consejo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Algo importante. ¿Para qué Dios nos dio su palabra? Para que nosotros la escuchemos. Y hay algo importante. ¿Quién trabaja por medio de la palabra? El Espíritu Santo. Es el que nos da la fe, nos fortalece en la fe. Entonces es el medio por el cual Dios nos dio a nosotros para que nosotros fortalezcamos siempre en su palabra, no en otras cosas. A mí no me fortalece otro medio, no hay otro medio en el mundo que me fortalezca mi fe.
o que me diga a mí que Cristo vino a salvar mi alma. No hay otro medio. Es la palabra de Dios. Por eso los bereanos, los de Antioquía, miraron eso con gran solicitud. Se animaron, se alegraron cuando vino la palabra de Dios hacia ellos, ¿sí? Y la comunicaron y la estudiaron. Hebreos 4, versículo 2, 9 y al 11 dice: también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo. ¿Cuál es ese reposo? Cristo, el descanso de nuestras almas. Pero ese descanso de las almas también no solamente es para nosotros, también para el pueblo judío. El pueblo judío también recibió ese descanso. Esa era ese sábado. Cuando ellos descansaban ese sábado, el día sábado, ahí me apuntaban, era ese el descanso que vamos a tener un día, ¿sí? El día que venga el Mesías. Pero ellos, creyendo en la promesa del Mesías, descansaban en esa paz, en ese descanso espiritual que Dios les daba, ¿sí? Ellos descansaban creyendo en esa promesa y ese sábado, ¿sí? Pero ahora, como lo tenemos nosotros, ya vino ese descanso. Nosotros estamos reposando en ese descanso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, según el tercer mandamiento, ¿cuál es la voluntad de Dios que sigue vigente para todas las personas? Dios quiere que todas las personas reciban con mucho interés, con esmero, diligentemente su palabra, porque ella nos dice cómo Jesús nos da el verdadero descanso. ¿Cómo nos dio Jesús verdadero descanso? Cuando fue a la cruz, cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pregunta número 56. Esta tiene 3 respuestas, A, B, C. ¿Cuándo somos culpables de despreciar la palabra de Dios? Ahí sí llega lo duro. Sí. Pregunta 56. ¿Cuándo somos culpables de despreciar la palabra de Dios? Somos culpables cuando ¿qué? Cuando negamos a escucharla. Somos culpables cuando la cambiamos por alguna cosa en este mundo para que se vaya de nuestras vidas. Y somos culpables cuando no hacemos lo que ella nos dice a nosotros. Mire, son 3 respuestas. ¿Cuándo somos culpables de despreciar la palabra de Dios? Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 42 al 56. Note especialmente los versículos 45 y 50. Los judíos de Antioquía hicieron mofa de la palabra y se negaron a escucharla. En Antioquía los primeros discípulos allí eran gentiles y también habían judíos. Pero ¿qué pasó con los gentiles? Escuchaban la palabra de Dios y se alegraban. Pero los mismos judíos, los judaizantes, ¿qué hicieron? Se burlaban de los apóstoles, se burlaban de la palabra de Dios, ¿sí? Eran celosos de su doctrina. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se burlaban y muchas veces no le hacían poco caso a lo que los apóstoles enseñaban en Antioquía. Eso es lo que hacían los judíos. ¿Y qué hacían los gentiles, los que no eran judíos? La apreciaban, la tenían, la guardaban en su corazón. Pero aquí el punto es que, ¿qué es? Cerraban sus oídos a no escuchar la palabra de Dios. Lucas capítulo 16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Jesús está poniendo algo importante acá. Dice que cuando Jesús mandó a los 70, lo mandó de 2 en 2, les dijo: va a haber gente que va a escuchar la palabra de Dios, hay gente que la va a escuchar, y el que no la escuche, sacó hacia el pie el polvo de sus sandalias. Aquí, más adelante, es donde Jesús dice estas palabras: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Muchas veces nosotros sentimos tristes y creemos, es que ¿qué pasa? A mí nunca nadie me hace caso. Somos nosotros, no. Están despreciando las palabras de Dios. No es a usted, hermano, no es a mí, hermano. Tranquilos. Tal vez mucha gente pensará que es que somos nosotros el que tiene el poder. No, es el poder de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que muchos son los que se pierden. De manera que es mucha alegría cuando una persona llega a la iglesia. Hagamos fiesta. Dice la Biblia que hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo no la vamos a ver nosotros cuando un pecador va a la iglesia? Hagámosla nosotros también. Copiémoslos a los ángeles.
Copiémosles a ellos, hagamos fiestas también nosotros cuando un pecador va a la iglesia o te dice, ¿cuándo vas a ir a mi casa que me expliques? ¿Cuándo vas a ir a mi casa para que hablemos? ¡Qué chévere! ¡Ánimo! Mire lo que está pasando aquí. Dios aquí dice, somos culpables de despreciar la palabra de Dios si nos negamos a escucharla. El pueblo de Antioquía, muchos judíos rechazaron la palabra de Dios, pero habían otros que la escuchaban. ¿Un pecado qué? Despreciar la palabra de Dios al escucharla. Listo. Vamos a Juan capítulo 8, 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Qué hace un cristiano? Un cristiano oye, escucha las palabras de Dios. Un cristiano que no le gusta escuchar la palabra de Dios. Un cristiano que no le gusta ir a la iglesia. Un cristiano que no le gusta recibir los medios de gracia. No es cristiano. No es cristiano. No es cristiano. Con toda seguridad. Entonces hay que tener mucho cuidado con este versículo bíblico, lo que nos dice y nos muestra. El que es de Dios, las palabras de Dios escucha. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Quién? Los escribas y los fariseos, los judíos. Están despreciando la palabra de Dios. ¿Y cuánto eso pasa en la iglesia? Gente que no les gusta ir a la iglesia. Ojo, cuidado, mire. Punto importante. Somos culpables de despreciar la palabra de Dios si nos negamos a oírla, a escucharla. Ahora, somos culpables de despreciar la palabra de Dios si permitimos que alguna cosa del mundo la aparte de nuestras vidas. Mire, otro punto importante. Hay tantas cosas en el mundo que nos pueden apartar de la palabra de Dios, de lo que estamos estudiando acá. Mire, hay 3 ejemplos acá de versículos bíblicos. Y uno me gusta mucho, que es en Lucas capítulo 14, versículo 16, donde Jesús con la parábola de la gran cena. Mire, es un cuadro sencillo, pero grande. Dice que algo que nos aparte de escuchar la palabra de Dios, que nos la quite. Mire, Jesús hace una gran cena, pone la parábola de la gran cena, y dice que el rey mandó a la gente a que invitara pues a la gente que viniera a la cena. Y todos empezaron a sacar excusas. Hombre, qué pena, hombre. Pues que compré una finquita y no puedo ir porque tengo que ir a ver la finquita. ¿Sí? Compré 5 yuntas, unas vaquitas. ¿Qué es lo que pasa? Necesito que me trabajen. ¿Sí? Son 5 yuntas para ver. Parece que tenía otra tierra grandísima. Y necesitaba las 5 yuntas de bueyes para que trabajaran la tierra, el arado. O sea que también otra cosa que le quitó que ese anhelo por escuchar la palabra de Dios. Y la otra es que, ay, hermano, no puedo ir porque es que me casé, los placeres del mundo. ¿Sí? Entonces, como me casé, no puedo ir. Mire que hay varias cositas aquí que nos están mostrando. Si permito que alguna cosa del mundo lo aparte de nuestra vida, ¿qué? La palabra de Dios. Cosa del mundo hace que me quite la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas hay que nos permite eso? ¿Cuántas cosas en el mundo hay? Lo que acaba de decir esta parábola de la gran cena. Eso precisamente. Muchas cosas del mundo. Por eso dice aquí Lucas capítulo 8, 14. Las preocupaciones y placeres del mundo, como las espinas, pueden ahogar la palabra de Dios y sacarla de nuestra vida. El sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó ¿en dónde? En espinos. Creció la semilla, creció. Y ahí vimos, ¡ay, qué bonita la palabra de Dios! Como la explican. Mire, me gustó mucho. A las 4 o 5 semanas ya la persona no volvió. Llegaron las espinas, la ahogaron. ¿Y qué? Los placeres del mundo. Ay, usted, no, es que lo que pasa es que la familia, no, es que lo que pasa es que la finca, no, es que lo que pasa es que como entré a tal parte, estoy estudiando esto. Entonces, ya las cosas del mundo ahora ahogaron. Ya ahí quedó la palabra de Dios. Por eso dice aquí en la tercera respuesta a la pregunta número 56. ¿Cuándo somos culpables de despreciar la palabra de Dios? Somos culpables de despreciar la palabra de Dios cuando si la oímos pero no hacemos lo que ella nos dice. ¡Ay! Escuchamos la palabra de Dios. ¡Qué tan bacana! Muy chévere, excelente. ¿Pero qué? Por aquí nos entró y por aquí nos salió. No hago caso a lo que ella dice. Sí, eso es pecado, eso es despreciar la palabra de Dios también. Eso es que pecamos. Somos culpables de despreciar la palabra de Dios en ese punto también, que somos oidores
mas no hacedores de ella. Sí, eso es un pecado. Por eso aquí nos muestra Eclesiastés 5:1. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír, para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. Y Hebreos capítulo 4 dice, a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de la fe en lo que la oyeron. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces la gente va a la iglesia, se sientan en su propia silla, pero ¿qué? Van a sentarse. Yo aprendí esto muchas veces. Muchas veces somos cristianos, ¿qué? De banca. Y eso es malo. Eso es pecado. Somos culpables. Oiga, somos culpables nosotros. ¿A qué? La pregunta. Somos culpables de despreciar la palabra de Dios cuando ¿qué? Cuando voy a la iglesia, escucho la palabra de Dios y no hago lo que ella me dice a mí. Eso es un pecado. Soy culpable yo de eso. Por eso dice Santiago 1:22 al 24. Sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, enseñándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Así muchas veces somos. Oímos la palabra, pastor, muchas gracias por el sermón, excelente, pero ¿qué? ¿Qué? Somos oidores solamente, como dice este texto, pero no hacedores de ella. No estamos mintiendo, no estamos engañando y somos ¿qué? Culpables de despreciar la palabra de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, la pregunta número 57 es para mañana. ¿Cómo quiere Dios que estimemos su palabra? Eso es lo que vamos a estudiar mañana. ¿Cómo quiere Dios que estimemos su palabra? Vamos a empezar este tercer mandamiento y estamos viendo cómo nosotros somos culpables también de cómo despreciar esta palabra. ¿Y qué es lo que quiere Dios en este tercer mandamiento? Que escuchemos su palabra con ahínco, con afán, con gozo, con alegría, porque en ella es donde nosotros sabemos quién es Jesucristo, qué hizo por nosotros, qué nos espera después de la muerte, todas estas cosas. Ahí está la palabra. No la despreciemos, antes guardémosla. Por eso es bueno cuando estudiamos el tercer mandamiento. ¿Cómo quiere Dios que estimemos su palabra? ¿Cómo quiere Dios que la guardemos? Esa es la próxima lección para mañana. Bueno, me alegra tener a Beatriz Colorado, a nuestro hermano Harold de Bogotá, a Miriam Palacio, a Albanuri Quintero. Bueno, así se llama mi hermana, Albanuri Quintero, pero es de Perú. Muy bien, también tengo a Mayra Ortiz, Paulina Alzate, Ibagué, Beatriz Vázquez, de Medellín. Bueno, a Mari, a Lucía, me encanta todas estas personas, a Moisés, Félix, don Félix, don Steven, de Cali, saludos por allá, a Luisa, a Marta, mi esposa, está muy lejos de mí, a 5 pasos, y a Josefina Hierro de República Dominicana. Bueno, mis hermanos, vamos a despedirnos con este salmo. Nos despedimos con este salmo. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los cautivos, a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Salmo 146. Mis hermanos, Dios los bendiga, muchas bendiciones y hasta mañana. Recordemos para que mañana invitemos a nuestros niños para que recibamos la clase con Timoteo. Muchas bendiciones pues y feliz noche. Saludos.